Ya. Ya, bueno, como te estaba comentando, ¿no? Como te estaba comentando. Cuando nosotros hablamos sobre estructuras mayores, hay tres tipos de estructuras mayores, ¿no? Por un lado están los sintagmas, también llamadas frases, ¿sí? O frase. Están las oraciones, ¿ya? Cuando me refiero a las simples. Y están también las proposiciones, cuando me refiero a las compuestas. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? ¿Ya? Nosotros ya hemos visto los tipos de frases, de sintagmas o frases, ¿no? Sintagma nominal, sintagma preposicional, sintagma adjetivo, sintagma verbal y sintagma adverbial. Ya los hemos visto eso y recuerda de que los sintagmas están en función al núcleo. Las oraciones, que es precisamente lo que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver cómo estructura la oración y tú sabes que la oración está dividida en dos partes, ¿no? Sujeto y predicado. Pero ¿qué es lo que sucede cuando una construcción, ya cuando una estructura posee más de una oración? A esto ya se le llama proposición, es decir, a cada oración se le llama proposición, ¿sí? Entonces, yo te había indicado, ¿no es cierto?, que una de estas tres estructuras mayores puede funcionar como sujeto. ¿Cuál sería esa? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuál podría ser esa? Los sintagmas. El sintagma, obviamente, pues, ¿no es cierto? Ya está. Ahora, nosotros lo que tenemos que hacer, como el tema del día de hoy es el sujeto, y vamos a desarrollar sobre la estructura y sobre las clases del sujeto, ya, lo que vamos a ver entonces, lo primero que tenemos que hacer es, pues, definir al sujeto. Entonces, ¿el sujeto qué vendría a ser? El sujeto puede ser una frase, ya, es una frase, o también, como te dije, sintagma, cualquiera de las dos nominaciones. Y si no es una frase o es un sintagma, puede ser también, ¿sí?, una palabra, ¿ya? Ahora, este sintagma o esta frase, ¿sí?, se refiere a una idea, ¿ya? A un concepto, a una persona, ¿sí? No sé, pues a un animal, eh, un objeto, ¿ya? De los cuales, ¿sí? De los cuales se dice algo, ¿ya? Esto es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? De los cuales se dice algo. Y no solamente se dice algo, sino que, y es de quién se habla en la oración. Esto es algo fundamental, ¿sí? Esto es algo fundamental, ¿ya? Entonces, ¿qué vendría a ser el sujeto, frase, sintagma o palabra, ¿no? La cual se refiere a una idea, un concepto, una persona, un animal, un objeto, de los cuales, sí, alguno de estos elementos se dice algo y es precisamente de quién se habla en la oración. Ahora, ya, ahora, el sujeto, sí, generalmente, ya, desarrolla la acción verbal. Sí, repito, el sujeto generalmente desarrolla o realiza la acción verbal o la acción del verbo. Si es que no la desarrolla, ya, si es que no la desarrolla, sí, la acción, ¿no? La acción verbal o la acción del verbo recae en él. ¿Sí? Una de esas dos opciones puede suceder. Si es que no la desarrolla, pues obviamente la acción va a recaer sobre el sujeto, ¿ya? Ahora, otra cosa que también quiero que tú tengas en cuenta en función a la frase, lo que habíamos dicho inicialmente es que el sujeto, sí, es una
de las funciones de la frase o sintagma nominal. Y estas tres ideas, estas son ¿ah? Tanto y por lo tanto, en el Profesor, y es verbo anal y en breve vamos a dime. es que se te escuchó todo mal. No te escuché. Profesor, Ahora sí te escucho. ¿Me escuchas tú? sí, sí te escuché. Ya. Entonces, voy a retomar voy a retomar lo que te estaba indicando, ¿no? De que en el caso de la oración simple, esta va a presentar siempre un verbo personal y la oración simple como tal, ¿ya? Puede ser analizada en sujeto y predicado. Para efectos de la clase de hoy, solo vamos a analizar la primera estructura que es el sujeto. Hay que tener en cuenta también de que el sujeto es la frase nominal, ¿sí? Cuyo núcleo, ¿sí? Cuyo núcleo, es decir, la parte más importante del sujeto es una palabra, ¿no? Ese es un nombre, ¿ya? Que esta puede estar, pues, acompañada, ¿ya? De modificadores como, ya lo vamos a ver en un momento, como adjetivos, ¿no? O determinantes, y también hay que tener en cuenta de que el núcleo, sí, puede ser, pues, entre el nombre, ¿no? Entre el nombre, sí, también puede ser un pronombre, ¿ya? Y este pronombre, sí, que es quien reemplaza, obviamente, pues, al sustantivo o a cualquier palabra sustantivada, ya este pronombre también puede admitir modificadores, ¿no? Como los que lleva cualquier sustantivo, ¿no? Bueno, acá tenemos tres ejemplos, ¿no? Tenemos la silueta de la muchacha se reflejó en el espejo, las hormigas trabajan afanosamente, el viento y la lluvia golpean afanosamente, los postulantes estaban felices por su ingreso, ¿sí? Mi primera pregunta es, en esta oración, la silueta de la muchacha se reflejó en el espejo. Lo primero que yo te tengo que decir es, ¿sobre qué se habla? ¿Sobre qué se dice algo en esta oración? ¿O sobre quién? Sobre la muchacha. En realidad no es sobre la muchacha. En realidad es sobre la silueta de la muchacha. Recuerda lo siguiente, Link. Tú me dices sobre la muchacha, pero recuerda de que la muchacha, si bien es cierto, es un sintagma nominal, porque está, ¿qué cosa? Precedido, como tú ya lo sabes, de una preposición. Y yo te dije, las preposiciones siempre van a estar enlazadas a sintagmas nominales, ¿no? Es decir, esta estructura que yo tengo acá de la muchacha, ¿ya? Esta estructura, sí, es un añadido. ¿Añadido a cuál? A la silueta. Por lo tanto, de la muchacha no tendría la preponderancia. La preponderancia la debería de tener la silueta. Y la palabra más importante en este caso, porque configura una idea, sería pues silueta, que entendríamos como el núcleo, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál sería el sujeto aquí? La silueta de la muchacha. Todo eso sería el sujeto. Y es de quién se habla, ¿no? Y es de lo que se habla en este caso. Si yo te digo, las hormigas trabajan afanosamente, ¿sobre quiénes hablamos? ¿Sobre quiénes hablamos? En esta segunda oración, las hormigas trabajan afanosamente. De las ¿Sobre quiénes? hormigas.
Sobre las hormigas, perfecto. Aquí está mi sujeto. En la siguiente, el viento y la lluvia golpean afanosamente. ¿Sobre quiénes hablo? Del viento de la lluvia. Perfecto, el viento y la lluvia. En la siguiente, los postulantes estaban felices por su ingreso. ¿Sobre quiénes hablo? Postulantes. Sobre los postulantes. Perfecto. Sobre los postulantes. Ya está. Ahora, acá una tercera idea, que la vamos a derivar nosotras de aquí, ¿ya? La vamos a derivar de aquí. Dice, la madre de Wendy trabaja en un taller de costura, ¿sí? ¿Sobre quién hablo? ¿Sobre quién hablo? De la madre de Wendy. Ya está, mira, sobre la madre de Wendy, ya está. En la siguiente, ya, pero te lo voy a poner de verde mejor. Ya. Ya. En la siguiente, leyó Noelia todo el día. ¿Sobre quién te hablo? Noelia. Sobre Noelia. Ya está. Y en la siguiente, me duelen las piernas. ¿Sobre qué te hablo? De que te duelen las piernas. Ya, pero te digo, ¿te hablo sobre algo o sobre alguien? De algo. Sobre algo. ¿Y qué sería ese algo? De las piernas. Las piernas, perfecto. Ya. Ahora, ¿qué puedes deducir con esto? Mira, ¿qué puedes deducir con estas tres oraciones? ¿Qué puedo deducir? ¿A qué te refieres con qué puedo deducir? Mira, yo tengo estas tres oraciones y la idea es hablar sobre el sujeto, ¿no es cierto? A nosotros lo que nos interesa es solamente sobre el sujeto. Y yo veo, la madre de Wendy trabaja en un taller de costura y yo veo que la madre de Wendy es el sujeto. En la segunda, leyó Noelia todo el día y veo que Noelia es el sujeto. Y en la última parte, me duelen las piernas y veo que las piernas es el sujeto. ¿Qué puedo deducir en función al sujeto en estas tres oraciones? ¿Qué podría deducir? Del sujeto es el que hace la acción. ¿Dónde está acá el sujeto? ¿Dónde está acá el Taller de sujeto? costura. ¿Dónde? En el taller. ¿En el taller? No. ¿Dónde está acá el sujeto? El sujeto es la madre de Wendy. A ver, para hacerlo más sencillo, ¿ya? Para hacerlo mucho más sencillo, que el sujeto, ¿ya? Puede encontrarse al inicio, ¿sí? Al medio o en medio y al final de una oración. Eso era lo que quería que tú me indiques. ¿Sí? Eso. ¿Ya? Muy bien. Vamos a continuar. ¿Sí? Vamos a continuar. Ahora en la segunda estructura me dice, el sujeto puede estar constituido básicamente por dos elementos, ¿sí? Básicamente por dos elementos, ¿ya? Puede estar constituido en el primer de los casos, ¿ya? Por una frase nominal, ¿sí? Por una frase nominal, ¿ya? Y a esto, ¿ya? Cuando está constituido por una frase nominal, ¿ya? Tú sabes que a la frase nominal también se le llama sintagma, ¿no es cierto? Bueno, por una frase nominal, ¿ya? O sintagma nominal, ¿sí? En este caso, ¿cuál sería ya
¿cuál sería mi sujeto en tú atenderás las llamadas? Fácil. ¿Cuál sería acá el sujeto? Tú atenderás. No, Ah, ¿cuál sería? tú. Ya, bacán. Acá sería tú, ¿no es cierto? En la siguiente, en este momento todos levantaron la mano. ¿Cuál sería el sujeto? Momento. No, el momento es en ese momento, sí, toda esta estructura no está en función del sujeto, porque yo no me refiero sobre el momento. ¿Sobre quién hablo? O en todo caso, ¿quiénes ejecutan la acción de levantar la mano? Todos. Todos, ya está. Entonces tenemos ahí, ¿sí? Ya. En la siguiente, nos llegaron rumores. ¿Cuál sería aquí el sujeto? ¿Cuál sería aquí el sujeto? En nos llegaron rumores. Nos. No, nos es un pronombre, Ah, pero este rumores. pronombre está relacionado con llegaron, por lo tanto, rumores, ¿no es cierto? En la siguiente, Orfeo se enamoró de Eurídice. ¿Cuál sería el sujeto? ¿Cuál sería acá el sujeto? Orfeo se enamoró de Eurídice. Orfeo. Orfeo, perfecto. En la siguiente, el viaje de los astronautas terminó en tragedia. ¿Cuál sería el sujeto? Astronautas. No. Mira, Ah, viaje. astronautas El viaje. tampoco. Es todo junto. El viaje de los astronautas. ¿Sí? La siguiente. Los árabes invadieron España en el siglo VIII. ¿Sobre quiénes te hablo? De los árabes. Sobre los árabes. Por lo tanto, ese vendría a ser el sujeto. Ya está. La fiebre y el hambre lo hacían delirar. Fiebre y hambre. ¿Cómo? Fiebre y hambre. Perfecto, la fiebre y el hambre. Todo esto vendría a ser el sujeto. Ya, hasta ahí todo bacán. Pero así como una frase nominal, ¿no? Tú sabes que en el caso de una frase nominal, ¿ya? En el caso de una frase nominal, el núcleo, ¿sí? El núcleo siempre es que un sustantivo o palabra sustantivada. Y tú sabes que la palabra sustantivada es cualquier palabra que funcione como sustantivo, ¿no? ¿Cuáles serían las palabras sustantivadas? ¿Ya? Por ejemplo, un pronombre, porque lo reemplaza. Por ejemplo, un adjetivo, ¿sí? Por ejemplo, un infinitivo. Recuerda de que los infinitivos son aquellos que tienen terminaciones, sí, ar, er, ir, ¿ya? Un pronombre, un adjetivo, un infinitivo, ¿sí? Estas tres estructuras básicamente funcionan como núcleo del sujeto, ¿sí? Ahora, ¿ya? Acá en el caso del adjetivo también podríamos poner, ¿no? Al costado del adjetivo también podríamos poner un participio, ¿no? Ya que te estoy mencionando sobre el infinitivo. Participio. Porque como ya le hemos visto, los participios, ¿sí? Los participios cuando no están dentro, ¿ya? Cuando no están dentro de no están dentro de un verbo, ¿no? Cuando estos verboides no funcionan como verbo, como una estructura verbal, ¿ya? Entonces tienen otras funciones. En el caso del participio, como un adjetivo, por lo tanto, como
puede funcionar como un núcleo de sujeto. Ahora, ¿cuál sería la otra estructura? Ya, la otra sería la de una proposición subordinada, ¿sí? Sustantiva. Ah, uy. Proposición subordinada sustantiva. ¿Qué vendría a ser? Mira, cuando yo te digo sobre las proposiciones subordinadas, ¿ya? Las proposiciones subordinadas, yo te digo, proposición, tú tienes que tener en cuenta qué cosa. Ah, ya. Tengo que relacionarlo, ¿sí? Tengo que relacionarlo a qué cosa. A dos verbos. Eso es lo primero que yo tengo que tener en cuenta. Dos verbos, ¿sí? ¿Por qué? Porque como ya lo hemos visto nosotros, como ya lo hemos visto, cuando hablo sobre proposición, hablo sobre dos oraciones, por lo tanto, dos núcleos, dos verbos. Pero te dice subordinada. Eso quiere decir que hay una principal y hay una secundaria, ¿no? Y a mí la que me interesa es precisamente aquella oración, ¿sí? Que posea un verbo secundario, un verbo relegado. Mira, yo te digo, quien llegue primero enfrentará esa dificultad. Si tú te percatas, acá hay dos verbos, llegue y enfrentará. En la siguiente, atenuar el dolor es el objetivo de todos. ¿Cuál sería aquí el primer verbo? Atenuar. Atenuar, ¿no? Y en el segundo caso, ¿cuál sería el otro verbo? Es un verbo copulativo. Objetivo. Es. Ahí están los dos. En la siguiente, me indigna todavía que exista el racismo. ¿Cuál sería aquí mis dos verbos? Indigno. Indigna, uno, y el otro, ¿cuál sería? Exista. Exista. Perfecto. Acá, los que lleguen tarde no ingresarán. ¿Cuáles serían tus verbos? Los que lleguen. No, Lleguen. simplemente lleguen, ¿no? Lleguen es uno. ¿Y cuál es el otro? ¿Cuál es el otro verbo? Ingresarán. Ingresarán. Perfecto. Ingresarán. Ya está. Mira, hasta ahí todo bacán. En el caso de la proposición subordinada, yo te dije, el verbo tiene que ser secundario. Y te acuerdas que habíamos hablado, ya habíamos hablado sobre las proposiciones subordinadas y te dije, para una proposición subordinada, lo que yo tengo que tener en cuenta, ¿sí? Es la marca subordinante. Y en el caso de las marcas subordinantes son los pronombres relativos. Mira, ¿quién? Acá yo tengo mi marca subordinante, ¿sí? En el siguiente, no tengo marca subordinante. En el siguiente, ¿qué? En el siguiente, ¿qué? Ahí está mi marca subordinante. Si lo que yo te dije es qué cosa, de la marca subordinante hacia la derecha, ¿sí? La estructura que tú encuentres es la que funciona, ¿ya? Es la que funciona como proposición subordinada. Por lo tanto, quien llegue primero enfrentará esa dificultad en esta estructura. ¿Cuál sería el sujeto? El sujeto sería quien llegue primero, ¿sí? Todo esto. Acá tendríamos mi sujeto, ¿ya? En la siguiente, ¿sí? Atenuar el dolor es el objetivo de todos. Tengo entre atenuar y es. ¿Cuál de estos sería el secundario? Porque a mí lo que me interesa es hallar el secundario. Obviamente el infinitivo tiene menor peso que un verbo conjugado. Por lo tanto, atenuar el dolor, todo esto sería ¿qué cosa? Mi proposición subordinada sustantiva. Porque funciona, ¿sí? Como un sujeto. En la siguiente, me indigna todavía que existe el racismo. ¿Cuál sería aquí la proposición subordinada sustantiva? ¿Cuál sería aquí? En me indigna todavía que existe el racismo. ¿Cuál sería la proposición subordinada sustantiva? Todavía. No, todavía es un adverbio que modifica indigna.
La proposición sería que existe el racismo. En la siguiente, los que lleguen tarde no ingresarán. ¿Sí? ¿Cuáles serían ahí, ya? ¿Cuáles serían ahí, cuál sería ahí, perdón, la proposición subordinada? ¿Cuál sería en esta, la proposición subordinada? Que lleguen tarde. No. Ah, sí, está bien. Los que lleguen tarde. Todo esto. ¿Sí? Perfecto. Todo eso. Espera. Todo esto. Perfecto. ¿Ya? Mira, para que tú te des cuenta cuál es la proposición subordinada sustantiva, ¿ya? Entonces es algo bien sencillo. Tú puedes, ¿ya? Tú puedes reemplazar las proposiciones subordinadas sustantivas, ¿sí? Con pronombres. Por ejemplo, eso, él, ella, ellos o ellas. ¿Sí? Lo puedes reemplazar. Mira, quien llegue primero enfrentará esa dificultad. Él enfrentará esa dificultad. Ya está. Atenuar el dolor es el objetivo de todos. Eso es el objetivo de todos. Me indigna todavía que existe el racismo. Me indigna todavía eso. ¿Sí? En la siguiente. Los que lleguen tarde no ingresarán. Ellos no ingresarán. ¿Te das cuenta? Veamos a la siguiente. ¿Sí? ¿La captaste? Ya está. Veamos la siguiente. ¿Cuál es el método para hallar, pues, el sujeto, ¿no? Primero nosotros... Uy, quedan 10 minutos. Ya en un rato se corta. Lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Lo Razón, primero que nosotros tenemos que tener en razón, cuenta es... Dime, razón. Me manda dime. el correo, el Zoom a mi correo ya. A tu correo lo mando. Ajá. Sí, no te preocupes. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que yo tengo que tener en cuenta? ¿Ya? Debo tener en cuenta tres cosas, ¿sí? Tres pasitos, ¿ya? Tres pasitos, ¿sí? El primero de estos pasos ya es, obviamente, pues, ubicar el verbo, ¿sí? Eso es lo primero que yo tengo que hacer, ubicar el verbo, ¿ya? Y este verbo, escúchame, este verbo tiene que ser personal y principal. Ya hemos visto tipos de verbos. ¿Cuándo me refiero a que el verbo sea personal? Cuando pueda dividirse en sujeto y predicado, o en su defecto. Cuando el sujeto, cuando el sujeto está presente o no en la oración, es decir, el sujeto es expreso o tácito. ¿Y cuando te digo que el verbo es principal? Cuando es precisamente la acción que se desarrolla o la acción que recae en el sujeto. ¿Sí? Estas dos cosas son fundamentales. ¿Sí? Lo primero que tengo que hacer es hallar el verbo. ¿Ya? Como segundo caso, ¿ya? Tengo que tener en cuenta de que el sujeto, ¿sí? Puede ser, ¿ya? Pueden ser pronombres, ¿no? ¿Sí? El sujeto puede ser un pronombre, ¿ya? Que aparezca de forma expresa, ¿no es cierto? Como también, pues, tácita, ¿ya? Sí, escúchame, esta sí o sí la primera tiene que valer. Pero ¿qué pasa si el sujeto no es un pronombre? ¿Qué pasa si el sujeto es toda una estructura? Es decir, es una frase nominal, ¿ya? En este caso, yo hago las siguientes preguntas. Si se refiere a alguien, ¿sí? Si se refiere ya a alguien, yo puedo hacer las siguientes preguntas, ¿ya? ¿Quién? O si no, ¿quiénes? Pero si no se refiere a alguien y se refiere a algo, hago la pregunta, ¿qué?
¿Ya? Esta pregunta, sí, esta pregunta la hago a quién? Al verbo. Y con eso yo puedo determinar, ¿sí? Con eso yo puedo determinar mi sujeto, ¿ya? Muy bien. A ver, dice aquí, devolví el libro que me prestaron. ¿Cuál sería el sujeto? Primero hay el verbo. ¿Cuál es el verbo? Devolví. Ya, perfecto. El verbo es devolví. Aquí está mi verbo. Ahora yo hago la pregunta, ¿sí? ¿Hay un pronombre aquí que pueda funcionar con el verbo? No, porque debería estar normalmente antes, ¿no? No hay. Perfecto. Entonces hago la pregunta, ¿quién devolví? ¿O quién ejecutó la acción de devolver? ¿Quién ejecuta la acción de devolver? Nadie. Es explícito, o sea, no se sabe, pero sabes que alguien va a devolver. Ya. ¿Y quién sería ese alguien? ¿Quién sería ese alguien? No lo sé. Sería un sujeto tácito. Que en este caso sería yo. Yo devolví el libro que me prestaron. ¿Sí? En la siguiente oración, estás demasiado incómoda. ¿Cuál es el verbo? Estás. ¿No es cierto? Este es mi verbo. Como es un verbo copulativo, ¿sí? Voy a completar el sentido con el atributo, ¿sí? Estás demasiado incómoda. Por lo tanto, mira, por lo tanto, yo aquí ya puedo reconocer cuál es el sujeto. Ey, Ah, o sea que ey es está. tácito. Claro, es muy similar al anterior. El sujeto es tácito, efectivamente. Pero en este caso, el sujeto ya no es yo, sino el sujeto es tú, ¿no es cierto? En la siguiente, desde muy temprano trabaja Isabelita. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo? Link. ¿Cuál es el verbo aquí? Trabaja. Ya está. El verbo es trabaja. Por lo tanto, sí, ¿quién trabaja? Me da como Isabelita. respuesta Isabelita. Por lo tanto, Isabelita vendría a ser ¿qué cosa? El verbo. Ahí está. En la siguiente, a Fernanda le encantan los tallarines rojos. ¿Sí? Profe, voy a apagar mi cámara porque me está yendo mal el internet. ¿Cómo? Voy a apagar mi cámara porque me está yendo mal el internet. Ya, no hay problema. En la siguiente te dice, a Fernanda le encantan los tallarines rojos. ¿Sí? ¿Cuál sería aquí el verbo? Me encantan. Encantan, perfecto. Ahora, si yo tengo encantan, hago la pregunta, ¿quiénes encantan? No encuentro respuesta. Pero si yo digo, ¿qué encantan? ¿Cuál sería mi respuesta? Mm, ¿Qué encantan? Los tallarines rojos. Perfecto, los tallarines rojos. Mira, probablemente, voy a poner acá como una nota. ¿Sí? Probablemente alguien me pudo, ¿no? Probablemente alguien me pudo haber dicho ¿qué cosa?
Fernanda, ¿ya? Probablemente alguien me puede haber dicho Fernanda, pero hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿ya? Esta nota es importantísima, ¿ya? ¿Qué cosa? Que los sujetos nunca se inician con una preposición. Eso es lo primero que tú tienes que tener en cuenta. Los sujetos nunca se inician con una preposición. ¿Por qué? Porque recuerda que las preposiciones son enlaces, por lo tanto son añadidos. ¿Me dejo entender? Entonces, no puede ser el sujeto un añadido. El sujeto es una estructura importante, ¿sí? Y como segundo punto, ¿ya? Y como segundo punto, que hay una correspondencia y una concordancia entre el sujeto y el núcleo del predicado, que en este caso sería el verbo, ¿ya? Hay una correspondencia entre el sujeto y el NP de persona. Ay, espérate. ¿Sí? De persona y número. ¿Sí? Mira, ¿sabes por qué te lo digo? Yo te dije aquí, encantan. ¿Sí? Encantan. Si tú te percatas, el número ya es plural. ¿No es cierto? Por lo tanto, ya acá desecha la idea de que sea Fernanda. Al margen de que yo no sepa, ya, al margen de que yo no sepa, ¿sí? Si la preposición, ya, al margen de que yo no sepa que los sujetos no pueden comenzar con preposición. Acá está mi preposición, ¿no? Entonces, como yo veo encantan, entonces no puede ser Fernanda, pues. Tiene que ser algún elemento plural. Por lo tanto, sería los tallarines. ¿Sí? Esto, por favor, nunca olvidar, ¿ya? Nunca olvidar.